Buen día, gente. Hoy cómo realizar correctamente el protocolo test bolus para las angio-TEPs. Como sabemos, el objetivo es lograr una sincronización personalizada, adaptada a las condiciones hemodinámicas de cada paciente. Hasta ahora, ¿cuáles son los métodos que conocíamos para hacer las angios? Tenemos algo muy antiguo que era un timing fijo, en el que básicamente es un disparo a ciegas. O sea, se usa un delay preestablecido, fijo, estático. Esto tiene un problema que no contempla la variabilidad fisiológica de cada paciente. La segunda opción, más conocida por todos nosotros, que es el bolus tracking, ¿no? Donde se monitorea en tiempo real la llave de contraste, se dispara la secuencia una vez que se alcanza el umbral predefinido. Y la tercera opción que hoy estamos introduciendo es el test bolus, que consiste en inyectar primero un bolo de prueba de contraste empujado por fisiológica para determinar y sincronizar el momento exacto en el que la arteria pulmonar esté bien contrastada respecto a un paciente específico que trae sus propias características. ¿Por qué elegimos el test bolus para los TEPs y no para otros estudios? Una ventaja que es que en las pulmonares el contraste se elimina rápidamente. Por ejemplo, si nos pidiesen una angio trifásica, hepática, una vez que inyectaste con un poquito de prueba ya se contaminó el órgano. Entonces, el momento ideal para usar un angio test bolus es ante las sospechas de TEP. Bien, acá vemos un corte esquemático donde va a ir la región de interés que queremos censar, que es el localizador. Puede ser a la raíz de la arteria pulmonar, pegándole a la arteria pulmonar. En algunos casos también podría ser el ventrículo derecho, pero bueno, básicamente igual que el bolus tracking convencional que usamos, ajustamos la frecuencia de corte cada un segundo y la diferencia fundamental lo que va a hacer es simplemente o exclusivamente graficar la curva de densidad del paciente. Esto después lo que nos va a permitir es analizar esa curva y ver en qué momento es conveniente adquirir el estudio. Vamos a desglosar un poco de en qué consiste ese vuelo de prueba. Primero, lo esencial que es meter una buena vía. Vamos a pasar los 15 mililitros de contraste, que es la prueba misma, empujados por fisio. A diferencia de todos los otros protocolos que tenemos armados en la bomba, este no tiene un test de prueba con fisio. Directamente el test ya va con contraste primero. Una regla de oro es que el flujo de inyección tiene que ser idéntico al flujo que terminemos pasando para el estudio definitivo. Recordemos, el equipo va a graficar el comportamiento de la zona de Hanfield, va a ser un pico, va a bajar, pero es muy importante que sepamos que inmediato a esto no va a haber ninguna adquisición todavía. Solamente es una fase puramente de monitoreo y ajustes de tiempos. Bueno, en esta diapositiva vemos una simulación de esas curvas de realce que nos puede dar el contraste. Tenemos dos ejes, ¿no? Uno vertical, el I, que va a representar la atenuación de unidad de Hanfield, y el horizontal, el X, que va a representar una escala de tiempo, ¿no? Acá expresada en segundos. El equipo vamos a ver que identifica automáticamente el punto de mayor realce. Por ejemplo, en este gráfico nos va a decir, el estudio hay que empezarlo a partir de los 8 segundos. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva a qué se refiere con este tiempo de retardo. Hay una lógica en ese tiempo de retardo que nos ofrece opcional. Que si nosotros inyectamos cierto volumen como una prueba y tuvimos un pico de realce máximo, es de esperar que cuando inyectemos más contraste, ese pico en realidad deje de comportarse como un pico y se transforme como una meseta. Una vez que negociamos con el equipo lo que nos ofrecía de realce máximo que identificó, por ejemplo, 8 segundos, más el delay que le pongamos nosotros, 2 segundos, que nos va a hacer 10 segundos, lo que sigue es preparar la camilla, va a empezar a titirar el botón para que disparemos el protocolo, entonces eso lo hacemos en simultáneo con la bomba. El sistema lo que va a hacer es respetar ese tiempo de delay. Acá pusimos en el borde inferior una de las contraprestaciones de este protocolo puede ser ante un shunt cardíaco que nos pueda llevar a ver una curva atípica. Entonces acá lo que hay que tener es un criterio, o sea, vigilar esas curvas, cómo se comportan. Porque uno espera ver un pico agudo y definido, ¿no? Pero si llegásemos a identificar que la curva es redondeada, media lavada, no hay que ignorar eso, porque si el realce es pobre o lento, se podría sospechar que la hemodinamia está alterada. O sea, un shunt cardíaco puede ser una intercomunicación auricular o ventricular. Es decir, que hay un reflujo de sangre
que está llegando de otro lado y nos está diluyendo el contraste. O sea, es importante mencionarlo. Acercándonos al cierre de todo esto que venimos hablando, tratamos de enumerar algunas ventajas y desventajas. Las ventajas son claras. Hay un timing que es individualizado, basado en cada hemodinamia de cada paciente. Esto quiere decir que supongamos que viene un paciente, se hace un TEP y a los 6 meses le piden un control. Tenemos que garantizar que el estudio sea el mismo. Entonces, independientemente de quién esté operando en ese momento la consola, aseguraríamos tener siempre la misma calidad diagnóstica si vuelve hoy, en 6 meses o en un año. Nosotros algo que no mencionamos es que el año pasado, relevando todos los TEP que hicimos, el promedio nos daba entre de 90 a 100 mililitros de contraste para un TEP. Nosotros acá estamos logrando la misma opacificación de las pulmonares, reduciendo la exposición del paciente a volúmenes innecesarios. También tenemos algunos beneficios en cuanto a la seguridad del paciente. Estamos optimizando el uso del contraste, inclusive reducir la incidencia de reacciones adversas, inmediatas como náuseas, vómito o hasta el calor. Cuanto menos volumen le pasamos, menos chance de que sienta eso. Y como desventajas, es lo que le decía un poco en las diapositivas anteriores, hay que tener cuidado con las posibles contaminaciones de ese contraste con la sangre. O sea, si hay alguna intercomunicación en el corazón de un ventrículo hacia otro, si vemos que la curva no es típica, habría que repensar la estrategia. Y también, por ejemplo, si el pedido de angiotep, en vez de ser por trombo, viene pedido por otras patologías hemodinámicas, que pueden ser MAPS, secuestros pulmonares o disecciones, ahí tal vez haya que pensar que el timing test o el test bolus no sea lo mejor para esas ocasiones. Pero para el resto de lo que es angiotep por tromboembolismo pulmonar, esto va muy bien. Bien, ya por último queríamos repasar algunos tips operativos para que tengamos en cuenta. Primero, lo básico, siempre tener una buena vía. Encontramos mientras fuimos haciendo las pruebas de que es conveniente en estos casos hacer un barrido caudocraneal, porque nos da un poquito más de chance de que la fisiológica que viene empujando el contraste lo lave y ya evitemos el artefacto que se ve en la cava superior. Algo que encontramos en la literatura que se menciona, se describe, así que por eso lo traemos, es el tema de la apnea. Hay un artefacto que se llama artefacto de Valsalva, cuando se le indica al paciente que respire hondo y contenga el aire. En algunos casos, la vena cava inferior esté haciendo un bolo de reflujo de sangre y nos pueda contaminar en la aurícula derecha. Entonces, en muchos papers van a ver que se menciona de no pedirle que haga una apnea forzada, sino que simplemente suspenda la respiración. Lo hemos visto descrito en más de una ocasión, entonces lo traemos acá para que en el momento que estén haciendo un TEP lo tengan en cuenta. Y por último, la verificación del TEP. Sabemos bien que en un corte coronal con un MIP de 30 a 50 milímetros podemos ver todo el árbol arterial en una sola imagen, reduciendo lo que es el tiempo de interpretación que le podamos brindar al médico que esté en consola en ese momento. Bueno, cualquier duda o consulta estamos a disposición. Saludos.